¿Te has hospedado alguna vez en un lugar que simplemente no se sentía del todo normal? Donde el silencio parecía ocultar algo. En este vídeo, vas a conocer relatos reales y aterradores que ocurrieron en hoteles, hostales y AirMs en México, España y Estados Unidos. Habitaciones que nunca deberían haber sido abiertas, radios que solo funcionan con voces de niños, huéspedes que nunca salen. Te advertimos, cada historia es más perturbadora que la anterior. Quédate hasta el final, porque la última historia podría cambiar la forma en que miras cualquier habitación cerrada con llave. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos. Historia 1: El huésped que pedía hielo, para alguien que ya estaba muerto en Ciudad Real. Mi nombre es Javier, recepcionista en un pequeño hotel familiar en Ciudad Real. Trabajo aquí desde hace más de 10 años, y durante todo este tiempo he presenciado muchas cosas extrañas, pero nada como lo que ocurrió con aquel huésped invisible que cada noche pedía hielo. Todo comenzó una fría madrugada de invierno, cuando recibí la primera llamada a la habitación número 17. Una voz baja, apenas audible, me pidió un balde de hielo, insistiendo que era para alguien que estaba con mucho frío. Al principio pensé que se trataba de un error o alguna broma, pero las llamadas continuaron noche tras noche, siempre con la misma petición y la misma voz susurrante. Lo extraño era que nunca lograba ver a nadie en la habitación. Cuando subía con el balde, la puerta estaba entreabierta, pero no había señales de vida. Revisé los registros y descubrí algo que me heló la sangre: el huésped que pedía hielo había muerto en 1983, hacía más de 3 décadas. No había explicación para las llamadas ni para el hielo que siempre desaparecía de los baldes. Cada vez que entregaba el hielo sentía una presencia fría y pesada, como si alguien estuviera allí, observándome en silencio. Intenté hablar con otros empleados, pero nadie más había notado nada. Algunos me decían que probablemente era mi imaginación, otros simplemente cambiaban de tema al verme tan afectado. Con el paso del tiempo, el fenómeno se volvió más intenso. El hielo ya no solo desaparecía, sino que también encontraba las baldosas del pasillo mojadas, como si alguien estuviera derramando agua al caminar. Una noche decidí quedarme cerca de la puerta, con la linterna en mano, y fue entonces cuando escuché un susurro detrás de la puerta, pidiendo más hielo con una voz quebrada y débil. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me hizo tocar la puerta. Nadie respondió, pero sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Desde ese momento, las llamadas cesaron, pero cada vez que paso frente a la habitación 17 siento que alguien me mira desde dentro, esperando que vuelva a traer el hielo. Muchos años después, todavía me pregunto quién era realmente ese huésped y por qué seguía pidiendo hielo para alguien que ya había partido hacía tanto tiempo. El misterio permanece, y el hotel guarda en sus muros la historia de aquel huésped que nunca hizo el check-out y que aún sigue allí, en la sombra, esperando el frío que nunca se acaba. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos. Historia 2: La niña que golpeó la puerta pidiendo ayuda, y luego desapareció en Houston. Me llamo Laura y trabajo en un pequeño hostal en las afueras de Houston. La mayoría de los huéspedes vienen por viajes de trabajo o visitas rápidas, pero una noche de finales de otoño cambió todo para mí, y hasta hoy no he podido olvidar lo que sucedió. Era cerca de las 10 de la noche cuando, mientras revisaba las habitaciones, escuché un golpe firme en la puerta principal del edificio. Pensé que podría ser algún huésped regresando tarde o alguien que había dejado las llaves adentro. Cuando abrí la puerta, me encontré con una niña de unos 7 u 8 años, empapada por la lluvia y temblando de frío. Tenía el cabello oscuro y los ojos grandes, llenos de miedo. Me pidió ayuda con una voz apenas audible: ¿ha visto a mi mamá? Me he perdido y no encuentro a mi mamá. La invité a entrar para darle una manta y algo caliente para beber. Mientras la acomodaba, intenté buscar en los registros o en el periódico si había alguna alerta de niña desaparecida, pero no encontré nada. La niña insistía en que su mamá estaba cerca, pero que no podía encontrarla. A medida que avanzaba la noche,
empecé a notar detalles extraños. La niña no comía ni bebía nada. Y cuando le preguntaba cosas simples, evitaba mirarme directamente a los ojos. Su piel estaba inusualmente fría, casi helada al tacto, y su respiración era apenas perceptible. Intenté llamar a la policía para reportar a la niña y pedir ayuda, pero cuando marqué el número, la llamada no conectó, solo escuchaba un ruido estático y de vez en cuando, un susurro que parecía decir su nombre. Fue entonces cuando decidí llevarla a una habitación para que descansara. La niña se acostó en la cama, pero en lugar de dormir, empezó a cantar una canción de cuna con una voz extrañamente melancólica, una melodía que nunca había escuchado antes. A lo largo de la noche, sentí que algo invisible nos observaba desde las esquinas oscuras del hostal. En varios momentos escuché pasos ligeros por los pasillos vacíos y risas apenas audibles que se apagaban cuando giraba para mirar. Cuando amaneció, la niña ya no estaba. Busqué por todas partes, pregunté a los otros huéspedes, revisé las cámaras de seguridad, pero no había rastro de ella. No aparecía ni en los registros del hostal ni en las cámaras. Lo más inquietante fue que, al revisar los archivos policiales, descubrí que nunca existió un reporte de una niña desaparecida con sus características ni en Houston ni en sus alrededores. Esa noche, la historia corrió entre mis compañeros de trabajo y algunos huéspedes, pero nadie supo dar una explicación. Algunos dijeron que tal vez era un espíritu perdido, otros que solo había sido un sueño demasiado vivido. Yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Hasta el día de hoy, cada vez que llueve fuerte y escucho golpes en la puerta, pienso en aquella niña que buscaba a su madre y que desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. El hostal guarda sus secretos, y esa noche quedó grabada en las paredes como un recuerdo que nadie quiere contar en voz alta. Todavía me pregunto si algún día esa niña encontrará a su madre, o si acaso nunca estuvo realmente perdida, sino atrapada entre mundos que solo ella podía ver. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos. Historia 3: La maleta que nunca dejaba de gotear en un hostal de San Luis Potosí. Soy Martín, recepcionista en un hostal pequeño en el centro histórico de San Luis Potosí. Nunca imaginé que una maleta olvidada pudiera traer tanto misterio y oscuridad a un lugar que parecía tan común. Todo comenzó una tarde de verano, cuando un huésped llegó apresurado, pidió una habitación por una sola noche y, al marcharse antes del amanecer, olvidó una maleta grande y vieja en el área común, justo junto a la recepción. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Pensamos que el dueño vendría por ella pronto, pero pasaron días y la maleta permanecía allí, silenciosa y solitaria. Lo extraño empezó al día siguiente, cuando notamos que debajo de la maleta había un charco oscuro, viscoso, que nunca parecía secarse. Cada mañana limpiábamos el piso, pero para la tarde volvía a aparecer ese líquido, goteando lentamente, formando un pequeño charco que crecía con el tiempo. Intenté abrir la maleta para ver qué contenía, pero estaba cerrada con un candado oxidado y no había manera de forzarla sin dañarla. Más aún, sentía una energía extraña cuando me acercaba, el aire parecía volverse frío, como si la maleta absorbiera la calidez del lugar. Algunos compañeros aseguraban escuchar susurros y gemidos que venían de donde estaba la maleta, aunque nadie había visto nunca a nadie cerca en esos momentos. La sensación de inquietud creció y con ella los sucesos extraños. Los huéspedes comenzaron a quejarse de pesadillas y de sentir una presencia invisible rondando el hostal. Una noche, mientras hacía el turno de la madrugada, vi una sombra moverse cerca de la maleta. Me acerqué lentamente, y justo cuando estaba a punto de tocarla, sentí una mano fría sujetar mi muñeca. Me giré, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y me alejé rápidamente. A la mañana siguiente, un huésped me contó que había visto la maleta abrirse ligeramente, como si algo quisiera salir, pero cuando llegó nadie estaba allí. Decidí llamar a la policía para que retiraran la maleta, pero al llegar, los agentes me dijeron que no podían hacer nada porque no había evidencia de que la maleta fuera peligrosa o tuviera algún contenido ilícito. Esa misma noche, escuché un golpe fuerte seguido de un llanto desgarrador que parecía venir de la maleta. Temblando,
Me acerqué para ver qué pasaba y noté que el charco bajo ella se había extendido por todo el piso. El olor que emanaba era nauseabundo, una mezcla de metal oxidado, humedad y algo indefinible que me revolvía el estómago. En un impulso de desesperación, saqué una linterna y apunté dentro de la abertura que la maleta había dejado. Lo que vi no tenía explicación, sombras se movían, formas indistintas que parecían intentar escapar, y el sonido de cadenas arrastrándose llenaba el aire. Cerré la maleta de golpe y corrí hacia la puerta, decidido a dejar el lugar. Esa noche no dormí, y a la mañana siguiente la maleta ya no estaba. Nadie la había visto salir, ni había rastros en las cámaras de seguridad. Alguien dijo que un anciano del barrio aseguró que esa maleta perteneció a un prisionero desaparecido durante los años 70, que se rumoreaba llevaba dentro sus secretos más oscuros, pero nadie quería hablar más de eso. Desde entonces, el charco oscuro desapareció, pero el aire en el hostal nunca volvió a sentirse igual. Los huéspedes siguen hablando de la maleta que goteaba y de las noches en las que susurraba. Yo, por mi parte, sigo sin entender qué había dentro ni qué fuerzas mantenían aquel objeto tan maldito, esperando, quizás, volver algún día. El hostal guarda silencio, pero la maleta y su líquido oscuro quedaron grabados en la memoria de quienes estuvieron allí, como una advertencia silenciosa de que hay cosas que nunca deberían ser olvidadas ni abiertas. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos. Darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos. Historia 4. El espejo del pasillo reflejaba una versión distorsionada de quien pasaba por él en Boston. Me llamo Daniel y soy conserje en un edificio antiguo de apartamentos en Boston, construido a finales del siglo XIX. Desde que empecé a trabajar aquí, hace más de 5 años, hubo algo que siempre me llamó la atención. Un espejo largo y estrecho en uno de los pasillos del tercer piso. A simple vista, era un espejo común, con un marco de madera oscura, gastado por el tiempo. Pero pronto empecé a notar que el reflejo que mostraba no era normal. La primera vez que lo vi fue una noche fría de noviembre. Caminaba solo por el pasillo, y al pasar frente al espejo, vi mi reflejo, pero algo no encajaba. Mi imagen estaba distorsionada, como si mi rostro sonriera cuando yo no lo hacía, o mis ojos tuvieran un brillo extraño y siniestro que no reconocía. Me detuve, parpadeé y volví a mirarlo, pero el reflejo ya había vuelto a la normalidad. Pensé que era producto del cansancio o una ilusión, pero no fue la única vez. Los días siguientes, varios compañeros de trabajo y algunos inquilinos comenzaron a contarme que también habían notado algo raro con ese espejo. Algunos decían verse con expresiones que no coincidían con su estado de ánimo, otros que su reflejo parecía moverse por su cuenta, con gestos o miradas que les provocaban escalofríos. La leyenda del espejo comenzó a crecer entre nosotros, y algunos incluso evitaban pasar por ese pasillo después del anochecer. Una noche decidí quedarme hasta tarde para observarlo. Con una linterna en mano y el corazón acelerado, miré fijamente mi reflejo. Esta vez, la imagen comenzó a cambiar lentamente. Mi rostro parecía alargarse, mis ojos se tornaban completamente negros y una sonrisa macabra se dibujaba en mis labios, mientras yo mantenía una expresión neutral. Sentí que algo invisible me miraba desde dentro del espejo, como si un ser distinto estuviera atrapado allí. Intenté apartar la mirada, pero una fuerza invisible me obligaba a mantenerme fijo. De repente, escuché un susurro casi inaudible que provenía del vidrio, diciendo mi nombre con una voz profunda y distante. El miedo me paralizó y corrí hacia la salida del pasillo, sin mirar atrás. Desde ese día, el espejo no solo distorsionaba las imágenes, sino que parecía mostrar versiones de nosotros mismos que no queríamos ver, reflejando miedos, deseos ocultos y sombras de nuestro interior. Algunos vecinos afirmaban que por las noches veían figuras moviéndose detrás del espejo, como si alguien intentara cruzar al otro lado. Una vez, un inquilino incluso intentó romperlo, pero la superficie no se dañó, y una grieta oscura apareció recorriendo el marco, como si el espejo estuviera vivo y defendiera su territorio. Las cámaras de seguridad captaron luces extrañas y formas fugaces junto al espejo durante la madrugada, pero nadie pudo explicar qué eran. El edificio entero se volvió un lugar donde el espejo era temido y respetado. Un portal invisible que revelaba cosas que nunca debieron salir a la luz.
A veces, cuando paso frente a él, siento que mi reflejo me observa con una expresión diferente a la mía, y que dentro del cristal habita algo que espera pacientemente para liberarse. La historia del espejo distorsionado es ahora parte del misterio que envuelve este antiguo edificio en Boston. Una advertencia silenciosa de que no todo lo que vemos es lo que realmente somos, y que a veces, los reflejos pueden mostrarnos lo que más tememos enfrentar. Historia 5. La habitación 22 se abría sola cada madrugada aunque estaba vacía en Huesca. Me llamo Elena y soy encargada de un pequeño hotel ubicado en el casco antiguo de Huesca, una ciudad con siglos de historia y leyendas que parecen nunca morir. Desde que comencé a trabajar aquí hace varios años, hubo una habitación que siempre llamó la atención del personal, la número 22. Esa habitación llevaba años sin huéspedes y, oficialmente, estaba clausurada por problemas estructurales. Sin embargo, cada madrugada, sin importar el día o la temporada, la puerta de la habitación 22 se abría sola, lentamente, produciendo un chirrido metálico que resonaba en el silencio del pasillo. La primera vez que escuché el sonido fue durante mi primer turno nocturno. Al principio pensé que alguien había olvidado cerrar bien la puerta o que el viento la había movido. Pero revisé las cámaras de seguridad y no había nadie cerca de la habitación. Esa misma noche, decidí acercarme para cerrarla y asegurarla con doble llave, pero cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. El aire frío que salió de la habitación me estremeció, y un olor a humedad y polvo viejo impregnaba todo. Desde entonces, el fenómeno se repitió noche tras noche, siempre a la misma hora, exactamente a las 3:11 de la madrugada. Cada vez que alguien intentaba dejar la puerta cerrada con llave, amanecía abierta de par en par, mostrando la oscuridad absoluta del interior. Nadie se atrevía a entrar, y el personal evitaba acercarse. Los huéspedes también empezaron a notar el sonido y algunos comentaban haber visto una luz tenue que parecía escapar de la habitación en esas madrugadas. Una noche, durante una tormenta, decidí acompañar a un compañero para vigilar la puerta. Nos sentamos frente a ella, en silencio, y esperamos. Pasaron los minutos, y puntualmente, el chirrido metálico comenzó. Lentamente, la puerta se abrió, pero no había nadie. Sin embargo, un escalofrío recorrió el pasillo y sentimos una presencia densa, como si algo invisible estuviera observándonos. Intenté enfocar con mi linterna hacia el interior y apenas pude distinguir sombras que se movían, formando figuras humanas que desaparecían al instante. De repente, escuchamos un susurro apagado, palabras incomprensibles que parecían venir de las paredes. El miedo nos paralizó, y nos retiramos, dejando la puerta abierta como estaba. Al día siguiente, buscamos en los archivos históricos del edificio y descubrimos que hacía más de 50 años, en esa misma habitación, una joven huésped había desaparecido sin dejar rastro. Según la leyenda, la chica se alojaba sola y se sentía acosada por extrañas presencias que la visitaban todas las noches. Un día, la encontraron ausente, y nunca se supo qué le pasó. El misterio de la habitación 22 se volvió una obsesión para mí. A medida que pasaban los meses, más empleados reportaban sueños extraños y sensación de ser vigilados, especialmente cuando pasaban cerca de esa puerta. Una noche, mientras trabajaba sola, escuché pasos que subían las escaleras hacia el tercer piso, donde está la habitación 22. Los pasos eran ligeros, como los de una mujer, y al mirar por la mirilla, no vi nada. Sin embargo, la puerta se abrió nuevamente, y vi una figura borrosa, una silueta femenina que parecía flotar antes de desaparecer. Desde ese día, nunca más la puerta permaneció cerrada. El hotel tomó la decisión de mantener la habitación clausurada permanentemente, colocando cadenas y un cartel que advertía a los huéspedes que no intentaran entrar. Pero el misterio sigue vivo. Los sonidos, las luces y las presencias se mantienen, como un eco de aquel pasado oscuro que se resiste a desaparecer. La habitación 22 no solo se abre sola, sino que parece querer contar su historia, una historia que nadie ha tenido el valor de escuchar completamente. Yo sigo aquí, cada noche vigilando ese corredor, esperando quizá entender qué es lo que quiere esa habitación vacía que se niega a permanecer cerrada. Historia 6. La voz del piso de arriba, donde solo existe el techo en Oaxaca. Me llamo Raúl y desde hace varios años trabajo como vigilante nocturno en un edificio antiguo en Oaxaca, un lugar cargado de historia, tradiciones y, como he aprendido,
secretos que parecen querer permanecer ocultos. Este edificio tiene 3 pisos visibles, y sobre el último, solo hay un techo de tejas, sin habitaciones ni escaleras que conduzcan a otro nivel. Sin embargo, desde hace meses, durante mis rondas nocturnas, he escuchado una voz que proviene del piso de arriba, un lugar que oficialmente no existe más que como techo. Al principio pensé que era el viento, o tal vez el eco de alguna conversación distante, pero la voz era clara, humana, y cada noche se repetía a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. La voz susurraba palabras en náhuatl, un idioma ancestral que, aunque no domino, reconozco por haber crecido cerca de comunidades que lo hablan. A veces la voz cantaba, una melodía triste y antigua que parecía contar historias de tiempos remotos, de rituales y de almas perdidas. Sentí curiosidad y miedo a la vez. Intenté subir al techo para buscar el origen, pero no hay acceso ni escalera que lleve hasta allí. Sin embargo, cada vez que me asomaba por las ventanas del tercer piso, sentía una presencia detrás, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, la voz cambió y comenzó a pronunciar mi nombre con un tono melancólico y urgente, como si me llamara para advertirme o pedir ayuda. El frío invadió todo mi cuerpo y un escalofrío recorrió mi espalda. Al voltear, no había nadie, solo la sombra de los muebles antiguos y el reflejo débil de la luna en los vidrios. Decidí investigar un poco más sobre la historia del edificio. Descubrí que en ese mismo lugar, hace más de un siglo, había vivido una familia indígena que fue desplazada violentamente durante la expansión urbana. Se dice que la hija menor de la familia, una niña llamada Itzel, desapareció misteriosamente en la noche, y que desde entonces, su espíritu vaga buscando justicia o algún tipo de liberación. Algunas personas del barrio cuentan que en las noches de luna llena, se pueden escuchar susurros y lamentos provenientes del techo, acompañados de luces que bailan entre las tejas como si fueran pequeños fuegos fatuos. Desde que supe esto, cada vez que escucho la voz, trato de responder en silencio, esperando que la niña encuentre paz. Pero la voz no cede, y a veces siento que se vuelve más insistente, más desesperada. He intentado registrar los sonidos con grabadoras, pero solo capturan estática y ruidos extraños que no logro entender. Otros empleados no han escuchado nada, o prefieren no hablar del tema, pero yo sé que algo vive allí, en ese piso que no existe pero donde una voz llama cada noche. La experiencia me ha cambiado. A veces, al cerrar el turno, siento que alguien camina detrás de mí, pero al darme vuelta, solo encuentro sombras que desaparecen con la luz. La voz del piso de arriba es un recordatorio constante de que no todo lo visible es todo lo que hay, y que en Oaxaca, las raíces del pasado aún se aferran a este mundo, esperando ser escuchadas. Hasta ahora, nadie ha podido explicar de dónde viene esa voz ni qué quiere, pero yo sigo aquí, atento cada noche, tratando de no ignorar ese llamado silencioso desde un lugar que, para todos, solo es un techo. Historia 7. El retrato que envejecía mientras yo dormía en un Airbnb de Chicago. Me llamo Andrés y hace unos meses alquilé un Airbnb en un barrio antiguo de Chicago para pasar una temporada mientras trabajaba en la ciudad. El apartamento era acogedor, con muebles vintage y una decoración que parecía transportarte a otra época. Sin embargo, había un cuadro que me llamó la atención desde el primer momento, un retrato colgado en la pared del salón, que mostraba a un hombre de rostro serio, vestido con ropa de principios del siglo XX. Lo curioso era que, cada mañana al despertar, parecía que el retrato había cambiado. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con los días se volvió imposible negar que el rostro del hombre en el cuadro envejecía lentamente, mostrando arrugas más profundas, ojos más cansados y un aire triste y desgastado. Me obsesioné con ese retrato. Intenté tomar fotografías para compararlas, y en ellas se podía notar claramente cómo el envejecimiento era real y progresivo. Durante la noche, sentía una presencia en el apartamento, como si alguien me observara desde el cuadro. A veces, al pasar frente a él, veía que los ojos parecían seguirme, parpadeando lentamente. Intenté mover el cuadro, pero parecía pegado a la pared, como si estuviera fusionado con ella. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros suaves que parecían venir del retrato. No podía distinguir palabras, pero la sensación de tristeza y arrepentimiento era palpable. Empecé a investigar la historia del apartamento y descubrí que el hombre del retrato era el antiguo propietario, un pintor que vivió allí hace más de 100 años.
Se decía que había perdido a su familia en circunstancias trágicas y que su alma nunca encontró descanso. Desde entonces, el retrato fue pasando de generación en generación, siempre envejeciendo misteriosamente, como si absorbiera el paso del tiempo para cargar con el peso de sus recuerdos y penas. Intenté descolgar el retrato y llevarlo a otro lugar, pero cada vez que lo hacía, al día siguiente lo encontraba en la misma pared, en el mismo lugar, como si el cuadro mismo se negara a abandonar su hogar. La atmósfera en el apartamento se volvió cada vez más densa y opresiva. Sentía que el retrato absorbía mi energía, y mis sueños se llenaron de imágenes oscuras, de un hombre solitario que caminaba por calles nevadas, buscando a alguien que nunca regresaría. Una noche decidí enfrentar esa presencia. Me senté frente al retrato y le hablé, pidiéndole que descansara en paz y que me dejara en tranquilidad. Para mi sorpresa, el rostro en el cuadro se suavizó, y por un momento sentí una calidez extraña que rompió el frío que se había apoderado del lugar. Al día siguiente, el retrato había regresado a su estado original, con la expresión del hombre más joven, casi como si el tiempo hubiera retrocedido. Dejé el apartamento poco después, incapaz de soportar más esa presencia silenciosa. Pero aún recuerdo cómo, cada noche, el retrato envejecía mientras yo dormía, llevándome a un viaje oscuro a través del tiempo y la memoria, atrapado en un ciclo interminable de dolor y espera. El cuadro en ese Airbnb de Chicago no era solo una pintura, sino un reflejo de un alma atrapada, y quizás, una advertencia para quienes se atreven a habitar ese espacio. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos. Historia 8 del hombre que se hospedaba siempre el mismo día, incluso después de muerto en Miami. Me llamo Carlos y soy recepcionista en un pequeño hotel frente a la playa en Miami. Desde que empecé a trabajar aquí hace más de 5 años, me he encontrado con todo tipo de huéspedes, pero ninguno tan extraño y perturbador como el que se hospedaba siempre el mismo día, sin importar las circunstancias, incluso después de que se supiera que había muerto. Todo comenzó cuando revisaba la lista de reservas y noté un nombre que aparecía con frecuencia: Don Manuel Reyes. Cada año, el día 15 de agosto, ese nombre aparecía en el registro, con una reserva hecha para una habitación en el segundo piso, la número 7. Lo extraño era que, al buscar información sobre el huésped, no encontré registros recientes de su estancia, y cuando pregunté a mis compañeros más antiguos, me dijeron que Don Manuel había fallecido en 1999, víctima de un accidente de tráfico. Al principio pensé que era un error en el sistema, una reserva automática o algún tipo de confusión, pero la frecuencia y puntualidad eran tan exactas que decidí investigar más. Revisé las cámaras de seguridad del hotel, y en cada 15 de agosto, exactamente a las 3 de la tarde, se veía a un hombre de edad avanzada entrar por la puerta principal y subir hacia la habitación 7. La figura era clara, vestía ropa vieja, un sombrero y llevaba un maletín. Nadie más entraba en ese momento y el pasillo quedaba silencioso después de su paso. Pero lo más inquietante era que la puerta de la habitación 7 se abría y cerraba sola, como si alguien realmente se hospedara allí. Intenté hablar con otros empleados sobre esto, pero ellos lo atribuían a trucos de la tecnología o a problemas con las cámaras. Sin embargo, cuando la noche del 15 de agosto de aquel año nos disponíamos a cerrar el hotel, la puerta de la habitación 7 se abrió de golpe y una voz ronca y antigua susurró mi nombre. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y al mirar hacia la habitación no vi a nadie, pero el ambiente estaba cargado, como si alguien invisible estuviera ahí. Un día, decidí buscar en los archivos antiguos del hotel y encontré una carta firmada por Don Manuel Reyes, fechada el 15 de agosto de 1998, en la que mencionaba su amor por el hotel y su deseo de regresar siempre a ese lugar, incluso después de su muerte. Según la carta, él había hecho un pacto con una fuerza desconocida para poder seguir visitando el lugar que tanto amaba, aunque su cuerpo ya no estuviera vivo. A partir de ese momento, cada 15 de agosto la presencia de Don Manuel se hacía más evidente. Los huéspedes reportaban ruidos extraños, la televisión encendida sin control, susurros en el pasillo y una figura que aparecía reflejada en los espejos, vestida con ropa antigua y mirada melancólica. Algunos incluso afirmaban que sentían un aroma a tabaco y a mar,
como si el espíritu de don Manuel estuviera allí, disfrutando de la brisa que tanto amaba en vida. En una ocasión, uno de los recepcionistas intentó pasar la noche en la habitación 7 para comprobar si había algo paranormal. Al poco tiempo, salió corriendo del cuarto, pálido y temblando, asegurando que había sentido manos invisibles tocándolo y que un hombre mayor le hablaba al oído, diciéndole que debía respetar su lugar. Con el paso de los años, el hotel se convirtió en un lugar famoso no solo por sus vistas y su servicio, sino también por la leyenda de don Manuel Reyes, el huésped que nunca se fue realmente, el que se hospeda siempre el mismo día, como un reloj que no se detiene, como un alma atada a un lugar que no quiere abandonar. Cada 15 de agosto, cuando las reservas marcan ese nombre, yo también siento una mezcla de respeto y miedo, porque sé que don Manuel vuelve, y aunque su cuerpo se haya ido, su presencia permanece viva en el hotel, recordándonos que hay vínculos que ni siquiera la muerte puede romper. Historia 9. La radio del baño que solo encendía con voces de niños en un hostal de Morelia. Me llamo Sofía y trabajo como encargada de limpieza en un hostal en el corazón de Morelia, un lugar lleno de historia y de ecos del pasado que parecen nunca desaparecer. Todo comenzó hace algunos meses, cuando encontré una vieja radio portátil en el baño de uno de los dormitorios comunes. La radio parecía antigua, de esas que funcionaban con pilas, pero lo extraño era que siempre estaba apagada y nadie la usaba. Una noche, mientras limpiaba el baño, la radio se encendió sola, reproduciendo una melodía suave que al principio no reconocí. Pero al acercarme, empecé a escuchar voces de niños cantando canciones infantiles en un tono dulce y a la vez inquietante. Intenté apagarla, pero la radio no respondía, seguía sonando las voces, que poco a poco se mezclaban con risas apagadas y susurros apenas audibles. La sensación que tuve fue extraña, como si esos niños estuvieran allí, dentro del baño, llamando a alguien o intentando contar algo que nadie podía entender. En las siguientes noches, la radio volvía a encenderse siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Lo más perturbador era que, aunque desconectábamos la radio de la corriente o le quitábamos las pilas, ella seguía sonando. El sonido era tenue, pero claro, y las voces infantiles parecían entonar una canción distinta cada vez, todas ellas con un tono triste y misterioso. Los huéspedes comenzaron a comentar sobre sonidos extraños en el baño, algunos decían que escuchaban risas infantiles, otros que sentían una presencia invisible que los observaba mientras se duchaban. Intenté buscar información sobre la radio y el origen de las canciones, pero nadie sabía nada. Sin embargo, una noche encontré un diario antiguo escondido debajo del lavabo, con páginas amarillentas y textos escritos a mano. En él, una mujer contaba la historia de un grupo de niños que habían vivido en ese edificio hace más de 50 años, y que desaparecieron sin dejar rastro tras un incendio que consumió parte del hostal. Se decía que sus voces aún rondaban el lugar, atrapadas entre paredes y reflejos, buscando ser escuchadas. A partir de entonces, la radio se volvió una especie de canal para esas almas infantiles. Cada vez que se encendía, parecía contar fragmentos de su historia, sus juegos, sus temores y sus risas congeladas en el tiempo. Sentí la necesidad de hablar con esas voces, así que comencé a cantar con ellas las canciones que escuchaba. En esos momentos, el ambiente se volvía menos frío, y parecía que el hostal recuperaba un poco de la calidez que perdió hace años. Pero el misterio no se disipó del todo. Una noche, la radio dejó de funcionar repentinamente después de una canción especialmente triste. Desde entonces, no volvió a encenderse sola, pero la sensación de que esos niños siguen aquí, escuchándonos y esperando que alguien recuerde su existencia, permanece. El hostal en Morelia se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente conviven, y donde una vieja radio es la voz silenciosa de aquellos que nunca se fueron del todo. Historia 10. El cuarto donde los relojes siempre se detenían a las 4:44 en un hotel de Elche. Me llamo Javier y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel familiar en las afueras de Elche, en la Comunidad Valenciana. Es un edificio antiguo, de esos con escaleras de mármol gastadas, techos altos y pasillos que crujen aunque nadie los pise. Llevaba casi un año trabajando allí cuando empecé a notar algo extraño en una de las habitaciones, la número 207. Todo comenzó con una queja de un huésped habitual, un hombre mayor que se quedaba siempre en el mismo cuarto por costumbre. Una mañana bajó con el ceño fruncido, diciendo que su reloj de pulsera se había detenido a las 4:44 de la madrugada y que no era la primera vez.
Me pidió que revisáramos la electricidad del cuarto. Subí con él, revisé todo, el enchufe del cargador, la lámpara de noche, incluso el despertador digital de la mesa. Todo parecía estar bien. Reinicié el reloj del cuarto, ajusté la hora, y no le di mayor importancia. Pero luego vino una pareja joven. Se quedaron 2 noches. Al hacer el checkout, la chica me preguntó si el hotel tenía alguna historia de fantasmas, como bromeando. Dijo que los 2 relojes que llevaban, el de ella y el del chico, se habían detenido exactamente a las 4:44 de la madrugada. Ambos, al mismo tiempo. Rieron, pero con un dejo de incomodidad. Me quedé pensando. No era coincidencia. No podía ser. Desde entonces empecé a observar con más atención. Puse un reloj barato en esa habitación y lo revisaba todas las mañanas antes de que los huéspedes despertaran. El patrón era claro, todas las noches, sin excepción, el reloj se detenía a las 4:44. Siempre. A veces seguía funcionando cuando lo sacaba del cuarto. A veces no. Intenté dejar un reloj digital, con pilas nuevas. Se apagó a esa misma hora. Lo mismo ocurrió con mi móvil cuando una noche lo dejé cargando ahí, escondido detrás del cortinado. A la mañana siguiente, se había apagado exactamente a las 4:44. La dirección del hotel no quiso hacer mucho al respecto. Me dijeron que mientras los clientes no se quejaran en serio, no tenía sentido mover nada. Pero mi curiosidad ya no me dejaba tranquilo. Un día, mientras organizaba unos viejos archivos del hotel en el depósito, encontré una carpeta con recortes de periódico y cartas antiguas. Había una nota fechada en 1978. Hablaba de una mujer que se había suicidado en la habitación 207. Se llamaba Nuria, y según decía la noticia, se arrojó por la ventana del baño después de varios días de encierro. La nota mencionaba que sus últimos escritos hablaban de un tiempo roto y de una hora que se repetía en sus pesadillas, las 4:44. Según la carta que encontraron en su maleta, afirmaba escuchar pasos y llantos justo antes de esa hora. Que algo se le abría en ese momento. Nadie le creyó. Desde entonces, comencé a tener sueños extraños. Siempre con la misma secuencia, yo estaba en el pasillo frente a la 207, escuchaba el tic-tac de un reloj enorme que se hacía cada vez más lento hasta detenerse. Entonces, se abría la puerta sin que nadie la tocara y, dentro, todo estaba envuelto en una especie de niebla espesa. Y había alguien sentado al borde de la cama. No podía verle la cara. Solo los pies descalzos tocando el suelo, y el sonido leve de un reloj que se resistía a morir. Una noche decidí quedarme a dormir allí. Quería entender qué pasaba. Puse 3 relojes, uno de pulsera, uno digital y uno viejo de cuerda. Me acosté vestido, con una linterna al lado. No podía dormir. El silencio era tan absoluto que cualquier crujido parecía un estallido. A las 4:30, la temperatura bajó de golpe. El aire se volvió denso. El reloj digital comenzó a parpadear. La aguja del reloj de cuerda vibró levemente y el de pulsera simplemente se detuvo. Miré la hora, 4:44. Entonces lo escuché. Un golpe sordo en la pared detrás de la cama. Después, pasos, como si alguien descalzo caminara por la habitación, pero yo estaba solo. La linterna falló. Y justo en ese momento, el espejo del armario se empañó solo, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de él. Me acerqué. Y allí, dibujado en el vaho, había un número, 4:44, escrito como con el dedo de un niño. Salí corriendo. Al día siguiente, todos los relojes habían detenido su marcha exactamente a la misma hora. Volví al espejo. Estaba limpio. Pero no podía ignorar lo que vi. Pedí a la dirección cerrar la habitación por mantenimiento, pero solo accedieron a dejarla sin uso unos días. Aproveché para buscar más. Descubrí que en esa habitación, muchos años antes del suicidio de Nuria, había ocurrido otro incidente. En 1954, un hombre murió de un infarto mientras dormía. Según la esposa, el reloj que llevaban en la mesita de noche se rompió justo cuando el hombre dejó de respirar. ¿La hora? 4:44.
Desde entonces, empecé a creer que esa habitación estaba marcada. Como si fuera una grieta en el tiempo. Como si a las 4:44 se abriera una rendija entre lo que fue y lo que nunca debió ser. Hoy en día, nadie duerme allí. Pero a veces, cuando paso por la puerta, escucho algo del otro lado. Un pequeño tic-tac que dura unos segundos y luego cesa. Y siempre, al mirar mi reloj, son las 4:44. Nadie ha podido explicar por qué. Nadie ha querido. Pero yo sé que esa habitación sigue esperando a alguien. Y que el tiempo, allí dentro, no pasa. Se detiene. Siempre. A las 4:44. Historia 11. El huésped que nunca salía de su cuarto, y respondía por debajo de la puerta en Monterrey. Me llamo Ernesto García y durante un tiempo trabajé como recepcionista nocturno en un pequeño hotel ubicado en el centro histórico de Monterrey. Era un lugar modesto, con paredes algo descascaradas y pasillos largos que crujían con cada paso. Nada fuera de lo común, hasta que comenzó a alojarse en la habitación 217 un hombre del que nunca llegamos a ver el rostro. Lo curioso empezó desde el primer día. Era la madrugada cuando recibí una reserva de última hora hecha por teléfono. La voz al otro lado era masculina, pero extremadamente suave, como si hablara desde un lugar lejano. No pidió nada especial, solo insistió en que su habitación tuviera buena cerradura y que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía molestarle. Pensé que se trataba de algún escritor o un hombre con ansiedad social, ya que Monterrey recibe todo tipo de huéspedes, así que no le di mayor importancia. Cuando llegó, no entró por la entrada principal. De hecho, nadie lo vio entrar. Solo supimos que estaba ahí porque encontramos la llave de la habitación 217 faltando en el panel, y cuando subí a revisar, la puerta ya estaba cerrada por dentro. Llamé suavemente, y alguien me respondió desde el otro lado, con una voz ronca y lenta. Estoy bien. No necesito nada. Gracias. No fue necesario decir más. Me retiré pensando que ya estaba instalado y prefería privacidad. A veces sucede. Pero pasaron 3 días y nunca vimos a esa persona salir. No bajaba por comida, no pedía limpieza, no se escuchaban pasos, ni el sonido del televisor o de la ducha. Lo único que confirmaba que seguía dentro era que cada mañana encontrábamos un sobre bajo la puerta de la administración, siempre con el dinero exacto para otra noche. Un día, una de las chicas de limpieza, Lourdes, subió a ofrecer toallas limpias. Golpeó varias veces. Nadie abrió, pero al agacharse, una mano delgada y pálida se deslizó por debajo de la puerta y tomó las toallas sin decir una sola palabra. Lourdes bajó pálida. Dijo que la mano no se movía como una mano normal. Que sus dedos parecían demasiado largos y que la piel tenía un tono grisáceo, como si llevara semanas sin ver la luz del sol. Intentamos hablar con él varias veces. Golpeábamos la puerta, le ofrecíamos comida, incluso preguntamos si necesitaba ayuda médica. Pero siempre respondía igual, con frases cortas, siempre por debajo de la puerta. No. Estoy bien. Gracias. No molesten. Sigo aquí. Una madrugada, decidí vigilar el pasillo desde las cámaras de seguridad. Pensé que tal vez salía por las noches, cuando nadie lo veía. Pero no. Revisé grabaciones de toda la semana. La puerta de la 217 nunca se abría. Jamás. Entonces algo me inquietó aún más. En una de las grabaciones, mientras el pasillo estaba vacío, las luces parpadearon y durante apenas un segundo, se ve una figura parada frente a la puerta, desde adentro. No era una sombra común. Se veía alargada, encorvada, como si su espalda estuviera demasiado arqueada y su cuello fuera más largo de lo normal. Empezamos a sentir un olor extraño en el segundo piso. Era como a tierra húmeda mezclada con hierro. Pensamos en una fuga o tal vez humedad en las paredes. Pero el olor siempre venía del cuarto 217. Aún así, el huésped seguía pagando. Cada mañana, un nuevo sobre. Nadie lo veía ponerlo allí. Simplemente aparecía. Una noche, una huésped de la habitación 215 bajó llorando. Dijo que escuchaba golpes suaves en la pared que compartía con la 217.
No era un ruido fuerte, sino más bien como si alguien arañara la pared, lento, durante horas. Al principio pensó que era un animal, pero luego escuchó algo más, voces de niños murmurando. Voces muy débiles que parecían decir su nombre. Lo más aterrador es que ella nunca había mencionado su nombre en la recepción. Finalmente, el gerente, cansado de las quejas, decidió entrar. Llevó al encargado de mantenimiento y a un cerrajero. Subieron una mañana, con la luz del sol colándose por los ventanales del pasillo. Golpearon. Nadie respondió. Intentaron forzar la cerradura, pero la puerta no cedía. Era como si algo la mantuviera cerrada desde dentro con una fuerza que no tenía sentido. Cuando al fin lograron abrirla, con ayuda de una palanca, lo que encontramos dentro fue un cuarto vacío. No había cama, ni maletas, ni ropa. Solo la vieja radio del hotel encima de la repisa, encendida, emitiendo estática. Y el olor, ese olor nauseabundo, impregnado en las paredes. La alfombra tenía marcas circulares, como si alguien hubiera estado parado en el mismo sitio durante horas, días. Nunca encontramos al huésped. Las cámaras no mostraban su salida. Nadie lo vio bajar. Pero después de ese día, los sobres con dinero seguían apareciendo por una semana más, siempre exactamente a las 6 de la mañana. El cuarto quedó clausurado. Nadie quiso volver a usarlo. Tiempo después, al revisar los registros antiguos del hotel, descubrimos que la habitación 217 había sido escenario de un suicidio 20 años atrás. Un hombre que se había encerrado por días sin salir, y que, según el reporte policial, había dejado una nota escrita con letras temblorosas que decía: «Sigo aquí. No molesten». Desde entonces, hay algo en ese cuarto que nunca se fue. Algunos creen que no era un huésped, sino un eco del pasado, repitiendo los mismos actos, las mismas respuestas, como si su alma se hubiera fundido con la puerta misma. Y cada tanto, cuando subo por la noche a revisar los pasillos, juro que escucho una voz baja, del otro lado de esa misma puerta cerrada, susurrando: «Sigo aquí». Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon tanto como a nosotros. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, darle like si te gustan las historias sobrenaturales, y comentar cuál fue la historia que más te perturbó, o si te ha pasado algo parecido. Te leemos.